Buenas tardes, hoy les venimos a presentar el proyecto número 3, control de motores. El grupo está conformado por Sergio Ortiz, Mauricio Orlando Guerrero y Lina Rodríguez. Para esta práctica, el docente desde un principio nos instruyó en los temas y métodos que utilizarían en el proyecto y nos guió a lo largo de su desarrollo. Para poder llevar a cabo esta práctica, se hicieron simulaciones en Proteus y se necesitaron de motorreductores, un integrado 555, resistencias variables, diodos y transistores. Con estos componentes se desarrolla primero una etapa de control que va a ser por ancho de banda o PWM y una etapa de potencia que consistirá de los tres motores a controlar en configuración de puente H para así controlar la polarización de estos. Todo esto será implementado en un brazo robótico que será maniobrado con la etapa de control mencionada antes. Por medio de esta práctica se busca crear un circuito que controle motores DC utilizando los conceptos que hemos visto a lo largo del curso. Para este caso, el control de los motores es por medio del ancho de pulso y todo el circuito tiene el objetivo de darle movilidad y maniobrabilidad a un brazo robótico que también sería implementado por nosotros. Todo esto tiene el objetivo de generar una forma útil y efectiva de controlar motores DC para fines como este. A continuación observaremos el marco teórico. Servomotor es una combinación de piezas específicas que incluye un motor de corriente continua o alterna, adecuados para el uso de un sistema de control de bucles cerrados. Son utilizados para la robótica industrial, en la fabricación de sistemas de automatización y aplicaciones de mecanizado de control numérico por ordenador. Resistencia variable, también se conoce como potenciómetro, es una resistencia cuyo valor se puede modificar modificando su eje o cursor. Entre los extremos, el valor siempre es el mismo, pero entre un extremo y un punto intermedio se tendrá una resistencia variable desde 0 al valor especificado. Motor de corriente continua. Es una máquina que transforma la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. También se conoce como motores en línea. Tiene un fácil control de posición, par y velocidad. La convirtieron en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. PWM. La modulación por ancho de pulso es una técnica en la cual se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, sea senoidal o cuadrada. Por ejemplo, ya sea para transmitir una información a través por medio de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Es un tipo de señal de tensiones que se usa en electrónica con distintos objetivos y para distintas tareas. Brazo robótico. Es empleado para sustituir y ampliar funciones que realizaría un brazo humano. Esto permite que los trabajos mecánicos en fábrica sean más sencillos, así evitando accidentes laborales relacionados con la carga de peso, entre otras. Motorreductor. Es una máquina compacta que combina un reductor de velocidad y un motor. Van unidos en una sola pieza y se utiliza para reducir la velocidad de un equipo de forma automática. A continuación observaremos algunos antecedentes comerciales. Motor DC775 eje 5 mm mini mandril CNC 3018. Este dispositivo posee un voltaje de 12 a 24 voltios, la máxima velocidad que se alcanza a los 24 voltios, con una corriente sin carga de 0.27 amperios y con carga de 3.25 amperios. Posee una velocidad de 4500 RPM sin carga, tiene un diámetro de 45 milímetros, un diámetro de paso de 17.4 milímetros y un paso alto de 5 milímetros. La longitud del motor es de 67 milímetros y un diámetro de eje de 5 milímetros. Motor reductor, motor DC, caja amarilla reductora, carro Arduino. Este dispositivo consta de un voltaje de 3 a 12 voltios, recomendado de 6 a 9 voltios, con una velocidad máxima de 3 voltios igual a 8 RPM, 5 voltios igual a 120 RPM, 9 voltios igual a 300 RPM. El torque máximo es de 2 kilogramos sobre centímetro con un consumo de 80 a 100 miliamperios. Tiene unas dimensiones de 6.5 por 2.3 por 1.8 centímetros. Motor DC 500 watts, bicicleta eléctrica y otras aplicaciones. Este dispositivo posee un motor DC de 36 voltios, 500 watts reversible. Tiene una corriente nominal de 19 amperios
con una velocidad nominal de 2400 RPM. Posee 11 dientes para tipo de cadena. Se usa para bicicletas eléctricas, scooter, kart, carritos eléctricos para niños, máquinas industriales, entre otros. Muy buenas a todos, mi nombre es Sergio Ortiz y yo les voy a exponer lo que es la parte de seguridad, la parte de materiales y métodos y la parte de requerimientos de diseño. Empezamos con seguridad. Se sabe que, y ya lo hemos mencionado muchas veces, que muchos de los accidentes que se producen al trabajar con electrónicos o en instalaciones eléctricas se deben o al desconocimiento de algunos usuarios o a la imprudencia de las personas al trabajar con estos equipos. Por eso, pues, algunas de estas normas las vamos a mencionar. La primera es que si no está seguro de cómo proceder ante un problema de electricidad, entonces que no siga usted mismo y proceda a solicitar ayuda. Siempre comprobar que el circuito no tenga energía con un multímetro o cualquier otro instrumento, si va a manipularlo. Usar equipos, herramientas y aparatos que sean apropiados para trabajar con los circuitos, mantener siempre estos elementos limpios y en buen estado, evitar el uso de anillos, pulseras o accesorios metálicos, los cuales pueden conducir la electricidad y pueden causar accidentes. Utilizar el tipo correcto de extintores en caso de que haya alguna emergencia, que son para origen eléctrico, esos extintores. Localizar siempre dónde están los dispositivos de desconexión de los aparatos, o sea, los dispositivos que se usan para cortar la energía por completo al aparato que usted está arreglando o está trabajando, en caso de que haya una emergencia. Bueno, adicional a estas recomendaciones, aquí hay una tabla de efectos que pueden tener la corriente alterna, los efectos fisiológicos que pueden ir desde efectos leves hasta efectos muy graves, hasta mortales. Los más leves pueden ser el umbral de percepción, movimientos musculares y reflejos, cosquilleos, calambres, y ya los letales pueden ser fibrilación ventricular, inconsciencia, marcas visibles, quemaduras, paro cardíaco reversible o hasta la muerte, en el peor caso. La tesis va a ser explicada por mi compañero. Requerimientos de diseño. Bueno, los requerimientos de diseño que delimitamos para nuestro circuito de control de motores es que primero se debe comprobar los resultados obtenidos en las simulaciones de Proteus que se tuvieron con estos motores y compararlos con los resultados que se tuvieron con la implementación en físico, ya con el circuito hecho físicamente. Se deben ubicar los circuitos dentro de una caja que permita el aislamiento eléctrico, o en general aislar el circuito del exterior, que no estén todas las partes eléctricas digamos expuestas para que alguien pueda tocarlas. Deben estar aisladas tanto para protección del mismo circuito como para la persona que lo manipule. Debe permitir la señal cuadrada, que es con que se controla digamos el movimiento de los motores que tanto se mueven en distintas direcciones. Debe estar implementado preferiblemente en una baquelita, si se puede, en una baquelita, y el método de evaluación del funcionamiento del circuito será mediante una luz LED, que el cual mediante el cambio de intensidad de luz nos va a poder suministrar la evaluación del PWM. Los componentes que movilizan el brazo deben estar aislados, ¿sí? Como tipo los motores o los cables del circuito eléctrico deben ir, digamos, dentro del mismo brazo, aislarlos para protegerlos. Los motores deben ir en cada articulación y los cables y circuitos deben ir también dentro del brazo o en otra parte aislados para protegerlos. Materiales, vamos a pasar a la parte de materiales y métodos. Bueno, primero
Bueno, para hacer nuestro circuito utilizamos, digamos, materiales que ya hemos visto, digamos, como el oscilador, el integrado 555, resistencias variables, diodos, transistores y, y también pues capacitores. Con estos componentes vamos a generar nuestro circuito que consta de dos etapas. La primera etapa es la etapa de control, la cual va a usar el ancho de pulso o PWM, la cual va a ser suministrada por nuestro oscilador 555 y se va a regular el ciclo útil de ese ancho de pulso para controlar el movimiento de nuestros motores. Para esto usamos el integrado, una resistencia variable de 5 kiloohmios. El datasheet nos da la configuración propuesta y adicionamos unos diodos que se encargarán de garantizar que la señal de salida sea cuadrada. Seguimos, además se conectará un LED de salida en la salida 3 del integrado para cerciorarse el funcionamiento del PWM, el requerimiento que vimos anteriormente. Bueno, la segunda etapa del circuito es un puente H en el cual estarán nuestros tres motores que controlarán las articulaciones del brazo. También están en el puente H transistores BJT que hacen que la corriente llegue al motor en una dirección o en la otra. El puente H nos ayudará a controlar también la polarización de nuestros motores y por ende la movilización, digamos la dirección de los mismos. Las ecuaciones que debemos tener en cuenta para el desarrollo del control de motores serán las que nos ofrecen el datasheet del 555 y vamos a intentar conseguir una diferencia de 2 milisegundos y 1 milisegundo debido a que el servomotor requiere este tiempo para funcionar. Aquí vemos, digamos, la señal PWM que va adjunta al movimiento del servomotor y el tiempo. Y por último, como había mencionado antes en los requerimientos, el método de evaluación del circuito será mediante un LED PWM, donde se deberá observar el cambio de intensidad de la luz. También se conectará el servomotor, siendo el cable café la tierra, el rojo el VCC y el naranja la señal. Se debe observar un cambio en la posición y se verificará que el sistema esté en capacidades de mover los motores que componen el brazo que van en las articulaciones y nos darán los distintos grados de movimiento que nuestro brazo requiere y también la velocidad. Ya para implementar nuestro circuito, nosotros en nuestro grupo lo discutimos y decidimos que lo iremos a implementar en un brazo robótico. Nos basamos en un brazo robótico, de la marca KUKA. KUKA KR1000. Entonces ese ha sido el brazo base con el que nosotros diseñamos nuestro propio brazo. Y entonces la implementación de los motores será mediante la base y las articulaciones que tiene el brazo, para así con la etapa de control poder controlar el movimiento de estos motores y su dirección también con el puente H y el movimiento con el ancho de pulso PWM que nos da nuestra etapa de control. Cuenta con un movimiento direccional de arriba abajo, permite movilidad constante de este dispositivo y nos genera una mayor maniobrabilidad ante distintas tareas mecánicas que el brazo tenga que realizar. Y el modelo de SolidWorks lo hizo nuestra compañera Lina Rodríguez, y este sería como el modelo que nosotros hicimos o se va a hacer en físico, en el que los motores van en cada articulación. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la tesis. La tesis en la que nos basamos lleva por título Sistema para controlar la velocidad de un motor DC utilizando modulación de ancho de pulso. Para esto los muchachos hacen uso del siguiente diagrama de bloques.
en donde nos muestran que ellos van a hacer la generación de el PWM mediante un microcontrolador, específicamente el PIC16 F877 de la empresa Microchip. También ellos le van a adicionar un código para que los datos recolectados por este microcontrolador, estos datos van a ser mostrados en una pantalla LCD y va a ir con pulsadores que van a permitir el control de velocidad, el control de la tensión que le va a llegar al puente H. Luego, y ellos dividen este diagrama en dos partes: una etapa de control, que es compuesta por la fuente y por el microcontrolador, el PWM, y la etapa de potencia, que en la etapa de potencia se tiene el puente H y el motor. Luego van a tener un taco generador, que este va a ser el que les va a enviar el dato de retroalimentación, de realimentación al microcontrolador, evitando fallas. Y el puente H también se le va a introducir una fuente de potencia. Bueno, resultados. En los resultados, primero vamos a mostrar el PCB como fue planteado mediante el programa de simulación Proteus, en el cual observamos cómo se trató de colocar los elementos de manera ordenada, y cada punto rojo que se observa, que tiene un label que dice motor 1, motor 2, atrás, hacia adelante, van a ser los conectores que nos permitirán interactuar con los los interruptores que nos permiten controlar las salidas. También estos nos van a permitir conectar directamente a los motores. El bloque blanco que se observa en la parte superior izquierda es alusión está indicando que ahí va la resistencia variable. También en nuestra implementación ya física en ProtoBuard observamos que en un ancho de pulso de 1 milisegundo la intensidad del LED disminuye, del LED del PWM. Y para la y para y para y con todo el potenciómetro encendido, nosotros observamos que el ancho de pulso que se produce es de 2 milisegundos. Y así aumenta su intensidad, variando entre estos valores, siendo el mínimo cuando tengamos toda la resistencia variable en cero, y el máximo cuando la tengamos elevada. Para observar el funcionamiento del sistema con servomotores se mirará únicamente la simulación. Esto debido a que la implementación no se observa el movimiento del servomotor. Esto se puede explicar que al trabajar con elementos analógicos, la salida no será exacta como lo sería o como nos ofrecería un sistema digital. De esta forma, también podemos ver que el resultado final va a ser variado por variaciones que hay en los valores de sus componentes. En el caso del PWM, el condensador, ejemplo, en vez de no se puede obtener uno de 470, sino uno de 474, que al final va a influir en la señal de salida. El voltaje también hicimos dos tablas: el voltaje y corriente del motor. Para esto ubicamos los datos en tablas. De esta manera colocamos primero la señal, luego el voltaje y luego la corriente. Bueno, la señal para el primer caso de la simulación es 1 milisegundo.
Entonces se observó que los voltajes van a ser muy similares, los voltajes de funcionamiento del motor. La corriente en miliamperios va a variar un poco, pero no mucho. O sea, ahí varía más el ancho de pulso que le llega. Y luego la implementación. En la implementación sí se observó muchísimas problemas. Entonces, para las señales, se observó que en la medición de voltaje no le estaba llegando suficiente voltaje al motor para su movimiento. Y, y también por esta misma razón, por falta de voltaje, por falta de tensión, la corriente se observa que es también muy reducida, que el multímetro no la alcanza a percibir de forma constante. Y acá vemos cómo es el diseño del brazo que se optó. Bueno, podemos observar el circuito implementado en la protoboard para evitar los posibles problemas que tuvieron al soldarla. Y acá está el puente H. Bueno, pues el puente H tiene las dos salidas para cada motor. Y para observar esto se hace uso de solo uno para mostrarlo. El que se está mostrando es el que está en la base del brazo mecánico, que acá está. Bueno, pues el brazo mecánico tiene mucha similitud con el robot KUKA, que es de donde se sacó la idea. Este brazo tiene diferentes articulaciones, entre las cuales está el rotativo, el que es el motor que está conectado porque los otros dos se le retiraron para poder observar mejor cómo funcionaba. Bueno, acá podemos observar el voltaje que se le está adicionando, que se le está dando al motor. Como podemos ver, este voltaje no supera el voltio, por lo que entonces el motor simplemente no se mueve. Bueno, vamos a explicar la simulación. Vale, pues primero, en la primera parte de la simulación, tenemos el PWM. La estructura se basa en la configuración estable del 555. Con la diferencia que se le adicionan dos diodos. Estos diodos nos van a garantizar que la salida sea completamente o muy similar a una salida cuadrada. Bueno, para control de ancho de pulso se hace uso de esta resistencia variable de 5 kiloohms. Pues con eso, cuando esté del todo encendida, se va a tener el máximo ancho de pulso, que será 2 milisegundos. Y cuando esté del todo apagada, vamos a tener el mínimo ancho de pulso, que será 1 miliamperio, 1 milisegundo. Esto se debe a que estos son los valores con los que el servomotor puede trabajar. Entonces, siendo el 1 milisegundo cuando nos indique que está en menos 180 grados. El 1.5 miliamperios, que se obtendría más o menos por la mitad, milisegundos, perdón, ese, ese nos va a indicar que los grados que va a tener el servomotor será de 90 grados. Y finalmente, en 2 milisegundos va a leerlo y va a tener como si fuera 0 grados. De esta manera alterando sus ángulos. Luego pasamos a la etapa de potencia, que es mediante el puente H. Este puente H hace uso de transistores BJT para su funcionamiento, de esta manera, y de un switch. Este switch nos permitirá decir si queremos que la dirección del motor sea adelante o hacia atrás. Bueno, esto
Finalmente, esto va a dar corriente a la base de los transistores, dependiendo para dónde queramos que lleve. Y esto va a cerrar el circuito deseado. Estos dedos son importantes para evitar que la corriente pase directamente a tierra. Pues así impedimos que esto pase. Y simplemente va a pasar hacia los motores. Finalmente, vamos a ver el funcionamiento. Para el funcionamiento de los motores, como vamos a plantear que sean 3 motores, como planteamos que eran 3 motores, se tienen 3 switches. Esto permitirá que dependiendo cuál motor queremos que se mueva, va a enviarnos la corriente para que eso suceda. De esta manera, cuando no deseemos que un motor se mueva, desactivaremos el switch. Finalmente vamos a ver la simulación. Acá, con el osciloscopio podemos observar el ancho de pulso, como ya veníamos diciendo. Primero, para el máximo, vamos a tener todo encendido al 100% el 5 voltios. Para el mínimo, siendo 10 miliamperios, 10 milisegundos, vamos a tener toda la resistencia variable apagada. De esta forma, vamos a bajarle la velocidad a los motores, como se observan acá. Entonces, acá vamos a apagar un motor y los otros dos van a seguir funcionando. Mediante el diseño del PWM también tenemos un LED que nos muestra de manera la intensidad de luz que está saliendo. Hacia atrás vamos a observar conclusiones. Entonces, primero observamos que el diseño del circuito para el control de motores DC y servomotores es una alternativa variable. Se determinó que el circuito físico no puede controlar servomotores. Esto se debe a posibles errores al trabajar con elementos análogos, debido a que estos no nos ofrecen la misma precisión o la misma exactitud de los datos de salida que nos ofrecería un sistema digital. Las diferencias observadas en el voltaje y la corriente que le es entregada al motor por parte del puente H entre la simulación y la implementación se debe a que en la tabla 2, o sea, en el simulador, se trabajan con elementos de forma ideal, despreciando todos los errores que podrían causar. Por otra parte, el voltaje que llega al motor será dado por el estado del PWM, de esta manera controlando la velocidad de giro de los motores. En la tabla 3, que es la de la implementación, se observa que el voltaje está por debajo del mínimo para que funcionen los motores, que debería ser entre 3 y 5 voltios, siendo inferior a 1, por lo que no se percibe el movimiento del motor de manera física. La corriente, por otra parte, es muy reducida de la misma forma que el voltaje, de manera que el multímetro se le dificulta hacer la lectura de dicho valor y arrojando por valores de cero. Se concluye que el principal fallo de la implementación radica en el puente H. Esto debido a que se percata del correcto funcionamiento del PWM a través del efecto analógico que este tiene, el cual es la alteración de la intensidad de luz en el LED. También se aseguró que la tensión suministrada de la fuente sea lo más similar a 5 voltios, en este caso midiendo voltaje de la fuente 4.5 sin variar. Tenemos nuestras referencias.
Muchísimas gracias.